Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Primera noche del ex policía Chauvin en una cárcel de alta seguridad. Reacciones en DC tras la condena al exoficial de policía por la muerte de George Floyd. Además, las peligrosas rutas que toman inmigrantes para evadir a la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Y las muertes por COVID-19 aumentan en Estados Unidos a pesar del masivo plan de vacunación. Una vez más, les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, pasó su primera noche en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Minnesota. Chauvin fue condenado este martes por el asesinato de George Floyd, lo que terminó siendo un alivio para las ciudades de Estados Unidos que temían manifestaciones violentas. En Minneapolis se encuentra Philip Crowder. ¿Qué tal, Philip? Cuéntanos cómo se ha vivido estas horas tras el histórico veredicto. Pues como lo acabas de decir, hay una clara sensación de alivio aquí. El centro de Minneapolis y el área alrededor del tribunal que ven detrás de mí, donde Derek Chauvin fue condenado, estaban muy tranquilos anoche. Estamos muy lejos de la situación para la cual esta ciudad y otras en Estados Unidos se habían preparado para manifestaciones masivas, para disturbios y saqueos potenciales. Las barreras, las cercas y las tropas de la Guardia Nacional todavía están aquí en el centro de la ciudad, pero normalmente no tendrán razones para permanecer aquí mismo. Lo que vimos ayer fue mucha gente que huyó del centro de Minneapolis justo antes de que se leyera el veredicto. Solo unos cientos de personas se quedaron aquí en una plaza delante del tribunal para estar juntos, para escuchar y mirar sus teléfonos, y unos momentos después pues escuchamos los gritos de alegría, hubo lágrimas también y cánticos por George Floyd y por la justicia. Philip, y es que era una decisión en la que cualquier cosa podía pasar, pero ¿hubo alguna reacción en la corte por parte de Derek Chauvin? La verdad es que Derek Chauvin no reaccionó, por lo menos por lo que pudimos leer en su rostro detrás de la máscara que llevó. Él estaba sentado, escuchó el veredicto, sus ojos recorriendo la sala del tribunal entre el juez y el jurado. Luego se levantó una vez que se lo pidió el juez, lo sacaron de la sala del tribunal, y sabemos ahora que Derek Chauvin acaba de pasar su primera noche en prisión. Es una prisión de máxima seguridad aquí en el estado de Minnesota. La sentencia de Derek Chauvin será conocida en 2 meses. Bueno, pues te agradecemos, Philip, por toda esta información. Seguiremos atentos a lo que viene. Bien, y Washington también reaccionó a la noticia del veredicto contra el exagente Derek Chauvin, desde el presidente Biden al secretario de Justicia. Sin embargo, en el Congreso aún no está claro el curso que va a seguir. Para conocer los detalles de esta situación, vamos en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué se puede esperar de aquí en adelante? ¿Se planea alguna reforma en la policía? Yasmín, en el Congreso el verano pasado efectivamente fue presentado un proyecto de ley para hacer responsables a las fuerzas del orden por sus acciones y que exista más control sobre sus acciones. La propuesta nombrada en memoria de George Floyd no ha tenido mucha suerte, ahora mucho consenso en el Senado y en la Cámara de Representantes. Fue aprobada con una mayoría mínima. Los demócratas ahora esperan que este fallo pueda impulsar el proyecto, pero deberían resolver las diferencias políticas e ideológicas con los republicanos, que quieren que el gobierno no se inmiscuya en los asuntos de la policía en los varios estados. Ahora la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Psaki, dijo que están negociando las partes para lograr un compromiso, mientras Biden está impulsando para que se apruebe una nueva reforma.
find the defendant guilty. La noticia de la condena del exagente de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd impactó también a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden indicó que este veredicto podría ser un gran paso adelante para el país contra el racismo sistémico. Esto representa una mancha en el alma del país, según el mandatario, tanto que este fallo no es suficiente, dijo, y una reforma del sistema policial es necesaria. No puedo respirar, no puedo respirar. Esas son las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No podemos ignorarlo. Tenemos la oportunidad de comenzar a cambiar la trayectoria en este país. Entre tanto, ante el veredicto de Chauvin, este miércoles, el Departamento de Justicia anunció una amplia investigación sobre las prácticas y la cultura del Departamento de Policía de Minneapolis, examinando si sus funcionarios han ejercido fuerza excesiva, si se han conducido discriminatoriamente o han abusado de personas con discapacidades mentales o físicas. Incluirá una revisión integral de las políticas, la capacitación, la supervisión y las investigaciones sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Minneapolis. En el Congreso el veredicto fue bien recibido por la mayoría de los legisladores, pero algunos republicanos como Ted Cruz criticaron las palabras de Biden a favor de una condena de Chauvin, afirmando que brindó base para un juicio nulo. Esto a pesar de que el jurado se encontraba ya aislado cuando el presidente habló. Recordamos, Jasmine, que en agosto empezará también el juicio a los otros 3 agentes de policía que fueron involucrados en el arresto de Floyd. Los 3 están acusados de haber sido cómplices en el homicidio de segundo grado del afrodescendiente. Gracias, Jacopo. Y ahora pasamos a la frontera sur, donde así como muchos inmigrantes se entregan a las autoridades, otros buscan evadir a la patrulla fronteriza a toda costa. Eso los lleva a buscar rutas que en ocasiones ponen en riesgo sus vidas. Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera, está con nosotros. Celia, ¿quiénes son estas personas que tratan de evadir a las autoridades? Cuéntanos. Yasmín, usualmente son aquellas personas que ya han sido deportadas o que tienen cargos criminales en los Estados Unidos. De ahí la importancia para las autoridades de tratar de determinar dónde se encuentran. Y lo que han visto en los últimos meses es mayores grupos de personas solas, las cuales estarían siendo regresadas a territorio mexicano, están buscando entrar por esas zonas. La alerta que tienen las autoridades es que estas zonas podrían ser extremadamente peligrosas. Veamos por qué. Hasta ahora, aquí en el condado de Brooks, según el conteo de hace algunas semanas, se registraron 14 cadáveres. Restos de hombres y mujeres inmigrantes quienes perdieron la vida mientras trataban de evadir a las autoridades en la zona de Falfurrias, donde se encuentra el rancho del veterinario Mike Vickers. Por cada cuerpo que encontramos allí, probablemente son 5 veces más los que no encontramos. Este es un terreno muy duro, es un desierto aquí afuera, hay mucha maleza, hay mucha distancia entre las casas y los ranchos. Esa es una de las razones que hace que esta área sea una zona de contrabando tan lucrativa. Porque hay muy pocas personas viviendo en estas propiedades y es muy fácil esconderse y no ser visto por nadie. Para aquellos que intentan evadir a las autoridades, la travesía se puede convertir en una tragedia. Ejemplo de ello son 2 cruces instaladas al norte de la garita de inmigratoria de Falfurrias, Texas, que representan a 2 inmigrantes que murieron allí. Estamos viviendo un aumento significativo en toda esta propiedad privada, porque son las personas que no se pueden entregar y se vuelve más peligroso para todos en las regiones fronterizas. Para quienes viven en propiedades privadas en las áreas rurales a lo largo de la frontera, esta gente es mucho más conflictiva y peligrosa, y muchos de ellos son criminales, por lo que este es el tipo de personas con las que nos encontramos ahora como resultado de esta avalancha de personas que cruzan la frontera sur. Donde Mike Vickers es testigo diario de la pérdida humana y la crueldad de los traficantes de personas. Una de las cosas más difíciles, aseguran las autoridades, es identificar los cuerpos, en especial porque muchos de los llamados coyotes, según el doctor Vickers, se llevan las identificaciones de estas personas, dejando a sus familiares en el limbo de saber dónde están sus seres queridos. Muy complicada la situación en la frontera, Celia. Muchas gracias por el reporte.
Y seguimos en la frontera mexicana, donde continúan llegando miles de familias buscando asilo en Estados Unidos, pero con la frontera cerrada, muchos están pensando en separarse de los menores y mandarlos solos, porque juntos serían devueltos por las autoridades estadounidenses. Vicente Calderón habló con algunos de ellos, con uno de ellos. Gladys Alvarenga llegó con sus hijos a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos. Tratamos de entrar legalmente por la garita de San Isidro, donde ellas dijeron que no podía entrar, que no los podían dar asilo ni nada. Tras ese rechazo intentó otra ruta. Nos cruzamos el muro, pues allá nos agarró migración. Era cerca de la medianoche cuando la devolvieron con sus 2 niñas de 12 años y un varón de 5. No les importó la seguridad de mis hijas, aún siendo ciudadanas americanas. Ahora piensa mandar a las niñas solas. Es un dilema que enfrentan quienes esperan del lado mexicano. La patrulla fronteriza informó que en marzo detuvo a casi 19,000 menores no acompañados a lo largo de la frontera sur, un aumento del 100% respecto a febrero. Agregó que 11% de las detenciones de marzo fueron menores solos. Aquí muchas personas nos dijeron que consideran enviar a los niños solos porque el presidente Biden ha dejado claro que si cruzan en familia los regresan, pero si los menores no van acompañados, podrán quedarse en Estados Unidos. Son medidas desesperadas, dice este defensor de los derechos humanos, ante problemas agudos. ¿Cuál es el problema en Centroamérica? Que las pandillas reclutan de manera forzada a los adolescentes. Este padre nos pidió ocultar su identidad, pues como muchos otros en este campamento, huyó de Honduras por la violencia. Dice que la idea de enviar a su hijo de 17 años con un pariente a Estados Unidos lo atormenta. Pero el muchacho pide que no le niegue la oportunidad. Se quiere ir, pues, de que él ya no quiere seguir sufriendo aquí, pues. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que este jueves se alcanzará la meta de aplicar 200 millones de vacunas a la población del país. José Pernalete, nos dice que el mandatario insta a cada estadounidense a vacunarse contra el COVID-19, si es que aún no lo ha hecho. José Pernalete, nos tienes lo último, cuéntanos, ¿qué más dijo el presidente? Así es, Yasmín, el presidente estadounidense dijo que se encuentra preocupado porque algunos trabajadores han manifestado que temen ir a vacunarse por los efectos secundarios que puedan producir la inmunización e instó a los empleadores para que otorguen licencias a cada uno de sus empleados para que puedan ir a colocarse la vacuna y garantizó que esto no afectaría sus ingresos y garantías financieras a cada una de las partes, es decir, a los trabajadores y a los empleadores. Veamos el reporte. Las vacunas contra COVID-19 se siguen administrando con celeridad en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, un 25% de la población adulta ya está completamente inmunizada. Además, la evidencia científica devela que las dosis trabajan de manera efectiva en aquellas personas que fueron inmunizadas y resultaron nuevamente infectadas. De los casi 6,000 casos, aproximadamente el 30% no presentaba ningún síntoma. Esta es una noticia realmente alentadora. Además, nuestros datos actuales sugieren que las vacunas COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos ofrecen protección contra las variantes que circulan en Estados Unidos. A esta campaña de vacunación se han unido algunas iglesias prestando espacios comunitarios y divulgando información sobre los beneficios de estos fármacos aprobados por la FDA con el objetivo de generar mayor confianza. Ven a sus vicarios, a sus sacerdotes que sirven en sus parroquias y comunidades cuando ven que se están vacunando y que su resultado no fue tan trágico como habían estado escuchando o leyendo. Vienen a nosotros y nos dicen, ¿es seguro? ¿Está bien? ¿Y estuviste? Sí, está bien. ¿Sabes que está bien? Tienes un pequeño moretón aquí y allá, ya sabes. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el índice de muertes a nivel nacional por COVID-19 aumenta en el registro, contabilizando 776 nuevos fallecimientos durante las más recientes 24 horas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 4 estadounidenses adultos ha recibido la vacuna completa. Esto representa 25% de la población adulta en el país. Yasmin. Esa es la tarea, que todos nos vacunemos. Gracias, José, por la información.
Bien, y casi la mitad de los hispanos que viven en Estados Unidos no cuentan con seguro médico. El secretario de Salud del país está haciendo un llamado a esta comunidad a inscribirse para que así puedan recibir cobertura. Los detalles los tiene Verónica Villafañe. El impacto de la pandemia ha sido severo en la comunidad latina, agravado por la falta de cobertura médica. Mucha de nuestra familia que no tuvo cobertura en los últimos años han tenido que sufrir, en este caso con el COVID, con otras enfermedades, sin tener cómo pagar para poder darle el cuidado médico a sus seres queridos. Según el secretario de Salud Javier Becerra, 1 de cada 5 latinos menores de 65 años no tiene seguro médico. A todos los latinos que necesitan cobertura, estoy aquí para decirles que la ayuda ha llegado. Becerra está promoviendo una extensión en el plazo de inscripción a planes de salud a bajo costo durante la Semana de Acción Latina, junto a la organización Unidos US. Es una oportunidad para que millones de latinos que todavía no tienen seguro médico y que han sido afectados por la pandemia se inscriben pronto. Becerra dijo que 4 millones de hispanos tienen cobertura médica por medio de la Ley de Seguro Asequible, pero que muchas de las personas elegibles aún no se han inscrito. Más de 2 millones van a poder calificar para un plan donde no tienen que pagar nada mensualmente para tener esa cobertura. Eso es algo que no creo que mucha de nuestra comunidad entendía. El secretario de Salud dice que otros 3 millones podrían ser elegibles para planes de $50 por mes. Como estos planes son subsidiados por el gobierno federal, personas indocumentadas no son elegibles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En la Semana de la Tierra, el presidente Joe Biden reafirma su lucha contra el calentamiento global, lo que podría mejorar significativamente la vida de miles de familias latinas en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash nos explica. En el marco de la Semana de la Tierra, Estados Unidos se prepara para la cumbre climática, donde Joe Biden reunirá virtualmente a 40 líderes mundiales para avanzar en un plan contra la crisis climática, la misma que, según Climate Power, afecta a más del 78% de la fuerza laboral latina en el país. Que están expuestos a estas olas de calor y que ponen su vida en riesgo trabajando bajo el calor extremo. Recientemente, Biden presentó a la nación el plan de trabajo estadounidense que incluye $2 billones en infraestructura y energía limpia, lo que se prevé mejore la calidad de vida para las comunidades hispanas en aspectos como el agua, interconexión y empleos bien remunerados. El plan garantiza que el 40% de los beneficios que se van a dirigir a las comunidades marginadas, incluyendo las comunidades afroamericanas, latinas, nativas y rurales. Puede crear más de 117 diferentes trabajos en una industria que se traduce a millones en nuestras comunidades. Por ahora, para la lucha contra el calentamiento global, Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a reducir por lo menos a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Sin embargo, gran parte del cambio dependerá de la cooperación de China, el peor productor de estas emisiones en el mundo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Y justamente en la víspera del Día de la Tierra, la Unión Europea anunció un acuerdo climático provisional para que las 27 naciones del bloque alcancen la neutralidad de carbono para el 2050. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que con el convenio el compromiso ahora es legal. También buscan para el 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%. Y en otros temas, en Andorra, en el marco de la cumbre iberoamericana, los líderes conversaron sobre el futuro de la región, donde reclamaron un reparto igualitario de vacunas e insumos para hacer frente al COVID-19. Desde España, Julia Riera nos tiene el informe. La pandemia de COVID-19 fue el tema principal de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Celebrada en Andorra, el país más pequeño de la región iberoamericana, el lema del encuentro fue Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Durante el acto central, mandatarios como el de Guatemala o de República Dominicana reclamaron un reparto más equitativo de las vacunas. Guatemala, al igual que todos nuestros países hermanos,
ha reforzado sus estrategias nacionales e internacionales para tener una respuesta inmediata en la adquisición de las vacunas, pero los esfuerzos resultan infructuosos porque el acceso a la vacuna sigue siendo limitado. Y es que la pandemia de COVID sigue causando estragos en Latinoamérica. Según datos de la CEPAL, aunque América Latina y el Caribe representan un 8.4% de la población a nivel mundial, concentran el 30% de las muertes por COVID-19. Me preocupa profundamente que muchos países de bajos ingresos aún no hayan recibido una sola dosis. Por otro lado, el presidente español anunció que apoyaría a la región con una remesa de vacunas. España donará, en cuanto sea posible, vacunas a América Latina para impulsar la lucha contra el COVID-19. La cumbre no estuvo exenta de polémicas. La participación del gobierno de Nicolás Maduro obtuvo críticas por parte de la comunidad internacional y opositores venezolanos. Julia Riera, Voz de América. Por primera vez en la historia, la NASA enviará al espacio una tripulación en un cohete reutilizado. Se trata del Falcon 9, que está previsto despegue con la cápsula Crew Dragon de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida este jueves 22 de abril. En el pasado solo se han utilizado cohetes y cápsulas reutilizados para enviar transporte de carga, por lo que se espera que esta misión haga historia. Bien, el estado de la prensa en América Latina es el centro del diálogo semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. Alonso Castillo nos ofrece un vistazo a lo discutido. El repunte de la violencia en contra de la prensa en un gran número de países en América Latina fue el tema con el que arrancó la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Roberto Rock, el segundo vicepresidente de dicha sociedad, afirmó que se han incrementado las agresiones, las amenazas, así como la estigmatización y los asesinatos de quienes proporcionan la información. Desde nuestra pasada reunión de octubre, 8 periodistas fueron asesinados, 4 en México y 1 en cada uno de estos países, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. La pandemia también ha cobrado muchas vidas en nuestros medios. Ya hemos registrado más de 500 muertos entre el personal de los medios debido a la pandemia. Que también ha sido económicamente demoledora para la prensa. Cierre de medios de comunicación, recorte de personal y el deterioro de los ingresos por publicidad de más del 50%, según indicaron. Centenares de comunidades en todo el continente quedaron sin una voz que los represente, sin un oído que escuche sus inquietudes, sin un medio que refleje sus esperanzas de un mundo mejor. Destacaron la necesidad de encontrar medidas que prevengan hechos y conductas que afecten el derecho público a estar informado. La moderación del contenido en las redes sociales, la limitación de la conversación de la sociedad en medios digitales, así como el bloqueo de líderes políticos y sociales, se suman a los desafíos que enfrenta la prensa. Señalaron. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y un barman totalmente automatizado se ha convertido en la sensación. Lo llaman Barney Bar y se puede mezclar docenas de cócteles e incluso hacer bromas a sus clientes. El humanoide fue creado por una compañía de robótica suiza y busca reducir el contacto humano durante y después de la pandemia del coronavirus. Sus creadores esperan que sea un éxito entre la industria hotelera, bares y centros comerciales. Con esto nos despedimos. Mañana más información aquí en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.